La primera referencia bíblica a los 7 arcángeles se encuentra en el libro de Enoc, un libro de algunas tradiciones judías que es ampliamente rechazado por las iglesias. Estos protagonistas varían ligeramente dependiendo del texto y la fe, pero el común denominador es que los arcángeles son tanto los mensajeros de Dios como las poderosas armas del cielo. Ya hemos visto en este canal que estos seres celestiales no son criaturas aladas con caras de bebés que irradian una aura de calma que aparece en el arte querubínico del Renacimiento. Los arcángeles son guerreros en el cielo y en la tierra. Existen historias de arcángeles luchando contra demonios que se extienden a través de muchas culturas. Incluso hay historias de miedo sobre arcángeles que atacan a los humanos. Hoy estudiaremos algunas de las ocasiones en las que los arcángeles estuvieron lejos de ser las entidades celestiales que los niños normalmente imaginan que son. Yo soy el documentalista y esto es 12 historias de arcángeles aterradores. Número 1. Satanás fue una vez un arcángel llamado Lucifer. Cuando se trata de batallas, los arcángeles Miguel y Lucifer se remontan muy atrás. Cuando el orgullo de Lucifer se apoderó de él, decidió organizar una rebelión total contra Dios. Él y 1/3 de la población de ángeles lanzaron una guerra en el cielo por el codiciado trono. Miguel no estaba haciendo ninguna de estas tonterías y él y sus ángeles se levantaron contra la amenaza en una guerra que terminó con Miguel literalmente dando el golpe y echando a los rebeldes del cielo. Lucifer fue arrojado del cielo a la tierra y fue etiquetado como Satanás, que significa el adversario. Esta también fue la época en que Lucifer fue llamado por primera vez Diablo, que significa acusador. Número 2. Rafael enterró un demonio vivo en el desierto. El libro de Enoc cuenta la batalla de Rafael con el demonio Azazel. Y el destino de Azazel a manos del arcángel es mucho peor que la muerte. Bajo las órdenes de Dios, Rafael ató las manos y los pies del demonio, encontró un agujero lleno de rocas, lo arrojó en él y lo enterró vivo en el desierto, donde Azazel espera ser arrojado al fuego y ser quemado vivo. Ata a Azazel de pies y manos y arrójalo a la oscuridad y haz una abertura en el desierto, que está en duda él, y arrójalo allí. Y poned sobre él rocas ásperas y escarpadas, y cubridlo de tinieblas, y dejadlo allí para siempre, y cubrid su rostro para que no vea la luz. Y en el día del gran juicio será arrojado al fuego. Número 3. Un arcángel fue enviado para atormentar a Moisés.
Algunos dicen que fue un verdadero deseo de matar a Moisés, mientras que otros afirman que fue solo una táctica para asustarlo. Hay un cuento peculiar de un ángel del Señor. Se cree que es Uriel, que fue enviado para atormentar y esencialmente asustar a Moisés. Aparentemente, Moisés y su esposa Sifora aún no habían circuncidado a su hijo. Y esto era una gran ofensa a Dios, ya que la circuncisión se dicta en el libro del Génesis. Moisés estaba supuestamente a milisegundos de ser asesinado cuando su esposa tomó una roca afilada, circuncidó a su hijo y arrojó el prepucio a los pies de su esposo. Entonces, Moisés se salvó. Número 4. Gabriel te quitará la voz si no quieres escucharlo. El tema recurrente a lo largo de muchos textos religiosos es que los ángeles son mensajeros de Dios, así como fuerzas aterradoras por derecho propio. El arcángel Gabriel tuvo la tarea de anunciar el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Cuando la reacción inicial de Zacarías fue de protesta, la ira de Gabriel se intensificó rápidamente. Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y traerte esta buena noticia. Pero ahora, porque no creíste en mis palabras, te quedarás mudo, incapaz de hablar hasta el día en que estas cosas ocurran. Número 5. Uriel inundó la tierra para deshacerse de los hijos de las uniones angélicas. Aunque no era el único que estaba en contra de la idea de que los ángeles caídos tomaran esposas humanas para reproducirse, el arcángel Uriel fue uno de los 4 que habló y pidió la intervención divina en el asunto. Básicamente, Uriel y su grupo de santurrones no estaban nada contento con que los humanos y los ángeles se aparearan y produjeran una raza de gigantes híbridos, conocidos como los Nefilim. Tampoco se lo estaba tomando con calma a nadie. Incluso los humanos eran considerados culpables de contaminar a la humanidad con estas uniones, y la ignorancia no era una excusa aceptable. La existencia de estas abominaciones mestizas y el deseo de librar al mundo de ellas condujo a una gran inundación para limpiar la tierra. Aquí estarán los ángeles que se han unido a las mujeres y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes, están contaminando a la humanidad y los llevarán a sacrificar a los demonios como dioses. Aquí estarán hasta el día del gran juicio, en el que serán juzgados hasta que se les ponga fin. Y las mujeres de los ángeles que se descarriaron se convertirán en sirenas. Número 6. Samael trató de matar a un bebé mientras aún estaba en el útero. El conflicto entre los hermanos gemelos Jacob y Esaú comenzó en el útero. Había una discrepancia sobre quién nacería primero y quién heredaría la tierra. El arcángel Samael, a menudo llamado el ángel de la muerte, decidió intervenir y en realidad tenía la intención de asesinar al bebé Jacob, mientras aún estaba en el vientre de su madre. Una vez más, Miguel intervino y salvó el día. Entonces, tenía toda la intención de quemar a Samael, pero Dios decidió que debían resolver sus diferencias en la corte. Cada uno de ellos desempeñaba funciones diferentes, pero necesarias.
Número 7. El arcángel de la destrucción trató de eliminar a Jerusalén. Fue durante el reinado del rey David que uno de los ángeles del Señor salió a destruir Jerusalén. Los arcángeles dirigen ejércitos sobrenaturales en sangrientas batallas y están preparados para el Armagedón. Pero se cree que no pueden actuar por su cuenta. Con eso en mente, lógicamente se seguiría que la orden de destruir Jerusalén debía venir de Dios. Pero en este caso Dios fue quien detuvo al ángel de llevar a cabo la misión de destrucción masiva. Y cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de la calamidad y le dijo al ángel que destruía al pueblo: «Es suficiente, ahora detén tu mano». Y el ángel del Señor se detuvo. Número 8. La Biblia hebrea cuenta de varios casos en los que el Señor envió a su ángel de la muerte para eliminar a los enemigos de los israelitas. Mientras que la matanza de todos los primogénitos en Egipto durante lo que ahora se conoce como la Pascua es la más famosa, una aún más grande tuvo lugar. El ángel salvó a Jerusalén de una invasión del ejército de Sennacherib en el año 701 a.C. Pero no sin un brutal baño de sangre, porque un total de 185,000 hombres fueron completamente aniquilados en una sola noche por el ángel de la muerte. Número 9. Belial provocó una carnicería en otros ángeles. Belial, la personificación de la maldad en la fe judía, se convirtió en un demonio por derecho propio, uno de los mejores de Satanás. Nada menos. Fue creado justo después de Lucifer y uno de los primeros en unirse a la revuelta contra Dios. Miguel y su ejército angelical se enfrentaron a Belial, ganando cada uno 3 batallas de una carnicería indescriptible. Durante la 7ª batalla, Dios intervino, asegurándose de que Miguel prevaleciera y que Belial y sus ángeles de la destrucción fueran destruidos. Sin embargo, esta victoria se atribuye a Miguel. Este es el día señalado por él para la derrota y el derrocamiento del príncipe del reino de la maldad, y él enviará el socorro eterno a la compañía de sus redimidos por el poder del ángel príncipe del reino de Miguel. Con luz eterna iluminará con alegría a los hijos de Israel. La paz y la bendición estarán con la compañía de Dios. Levantará el reino de Miguel en medio de los dioses y el reino de Israel en medio de toda carne. La justicia se regocijará en las alturas y todos los hijos de su verdad se jubilarán en el conocimiento eterno. Y vosotros, los hijos de su pacto, sed fuertes en la prueba de Dios. Sus misterios os sostendrán hasta que mueva su mano, para que sus pruebas lleguen a su fin. Número 10. El arcángel Jofiel desalojó a Adán y a Eva. Aunque no se le menciona muy a menudo, el arcángel Jofiel jugó una vez un gran papel en la historia bíblica, porque se dice que Jofiel era el malvado que guardaba el árbol del conocimiento en el jardín del Edén. Armado con su espada de fuego de gran poder sobrenatural, echó a Adán y a Eva del único hogar que conocieron después de que las reglas de Dios se rompieran. Número 11. Azrael tiene 4,000 alas.
Azrael es el arcángel de la muerte en el Islam, similar al concepto de una parca en las tradiciones judeo-cristianas. Se le describe como si tuviera 4 caras y 4.000 alas. Todo su cuerpo está cubierto de ojos y lenguas, cuyo número corresponde al número de humanos en la tierra. Y finalmente, número 12. Miguel lucha contra el diablo por las almas. Según Judas 9, el arcángel Miguel luchó contra el diablo por el alma del gran Moisés. El diablo decidió que Moisés era suyo por la toma sobre la base de que Moisés asesinó a un egipcio antes del Éxodo. Sin embargo, esto no le pasaba a nadie arriba. Moisés era un siervo del Señor y el Señor envió a Miguel para salvarlo, en cuerpo y en alma, de las garras del diablo. Yo soy el documentalista y esto fue 12 historias de arcángeles aterradores.